Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 11 de octubre. La lección de hoy: el pueblo de Dios, los canales de la misión. Oremos. Amado Padre que está en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por habernos rescatado, por habernos traído a ser parte de su pueblo, para que seamos ahora instrumento en sus manos, canales donde sus bendiciones lleguen a otros. Gracias, Dios eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque es un privilegio para nosotros ser esos canales. Fortalézcanos, Señor, que nuestra fe esté puesta en usted siempre. Y aquí estamos para hacer su voluntad. Todo lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El pueblo de Dios, los canales de la misión. El pueblo de Dios, los cristianos, hemos sido llamados no solamente para ser miembros de una iglesia, sino que ser discípulos de Cristo. Voy a leerle algo que tengo aquí en la parte del maestro, que cómo está el estado actual del discipulado en la iglesia, sea cual sea. Mire lo que nos dicen los que prepararon esta lección. Existe un consenso entre los actuales estudiosos del discipulado cristiano de que, en comparación con el Nuevo Testamento, la práctica actual del discipulado ha perdido en gran medida, su protagonismo entre los cristianos. La formación de discípulos se ha diluido y reducido en gran medida al mero registro de los conversos al cristianismo en la membresía de la iglesia. Lamentablemente, el crecimiento actual de la iglesia se percibe como un crecimiento numérico y estadístico sin mucha profundidad espiritual. En otras palabras, los cristianos son, en términos generales, mucho mejores, convirtiendo a la gente que ayudando
a los convertidos a convertirse en discípulos de Cristo. Es triste decirlo, pero este fenómeno implica que uno puede convertirse en cristiano sin tener que convertirse necesariamente en discípulo de Cristo. Así describen a los miembros de la iglesia ahora. Pero el propósito de Dios es que usted y yo seamos los canales de la misión. Seamos esos discípulos que tengamos el amor de Cristo en las venas, en la sangre, y que llevemos este mensaje, que vivamos este mensaje, que compartamos. Y así somos los canales por los cuales fluye la bendición del Espíritu Santo a otras gentes. A lo largo de la historia, dice la lección, Dios siempre ha contado con personas que representaron fielmente su carácter y en obediencia siguieron sus propósitos. Siempre ha contado, siempre han habido cristianos que representaron, dice, fielmente el carácter de Dios. Fueron obedientes y siguieron los propósitos de Dios. Pero se están terminando. Hay, pero son muy pocos hoy en el siglo XXI. La comodidad nos ha hecho que nos despreocupemos por la misión y nos preocupamos más por las cosas de nosotros, que aquí quedarán, que serán quitadas, destruidas, quemadas. Eso es lo que está ocurriendo hoy. No nos preocupamos porque las personas conozcan a Jesús, al verdadero Jesús. No olvide que usted ha sido llamado a ser un testigo de Cristo, un canal, pongámosle otro nombre, un canal donde se refleje a Jesús, donde se mire a Jesús. Él nos ha llamado que seamos un bombillo, un foco que dé luz. En este mundo donde las tinieblas abundan, el mundo está lleno, está cubierto por las tinieblas del pecado. Pero ahí está usted como ese bombillo, conectado a la batería, al power del Espíritu Santo. Y así usted alumbra. ¿No nos dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero nosotros posiblemente seamos bombillos, pero no estamos conectados y no damos luz. No somos esos canales donde fluya el amor de Dios, la luz de Dios. Pero gracias a Dios que el Señor dice, siempre ha contado con personas que representaron fielmente su carácter.
¿A qué nos llama el Señor? A eso, a que le reflejemos a Él. Él nos dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos ahora esos canales, esos instrumentos de Él. El pueblo de Dios, dice, son quienes han sido llamados y que han aceptado su invitación a ser partícipes de su gracia. El pueblo de Dios son, no todos, no todo el que me dice Señor, Señor, dice entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, es un canal de bendición. No porque Dios no quiera, porque la persona limita lo que va a hacer para Dios. Entonces dice, este no me sirve. Porque lo que quiere Dios es que seamos esos canales donde se refleje la luz de Dios, su carácter, seamos obedientes y que a través de nuestra manera de vivir otros conozcan a Jesús. Todos, sigue diciéndonos allí, todos ellos han sido y continúan siendo instrumentos de Dios para el cumplimiento de su misión. Veamos, vamos al libro de, quiero invitarlos a que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, porque aquí esa palabra para, todos ellos han sido y continúan siendo instrumentos de Dios para. Cuando leí eso, me llevó aquí a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Allí también está esa palabra para. Esa palabra para es acción. Esa palabra me lleva a que soy responsable, que soy llamado para algo de Dios. Leámoslo. En Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Ve cuál es el propósito de Dios? Es que usted y yo seamos esos canales donde la misión de Cristo se lleve a cabo. En el libro de Génesis, mire lo que habla. Leamos, dice Génesis 12 del 1 al 3, acerca de un canal llamado Abraham. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Cuando le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Abraham allí vivía cómodo, pero no vivía haciendo y creciendo en la voluntad de Dios, porque había mucha idolatría allí donde él vivía. Y Dios le dijo: sal de eso.
Tú eres un canal con el cual llevaré a cabo muchas bendiciones para el mundo. Porque le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese llamado dicho a Abraham es el llamado y la promesa que hay allí para mí. Pero debo de salir del mundo. Somos ahora hijos de Cristo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos los canales de Cristo. Tengámoslo presente, somos esos canales donde el Señor Jesucristo se manifiesta al mundo. También me dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a ir a Deuteronomio. Veamos qué nos enseña Deuteronomio 7. Versículo 6. Porque tú eres pueblo, ¿qué dice? Porque tú eres pueblo santo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Porque tú eres apartado para vivir ahora para Dios. Tú eres su testigo. Tú eres su embajador. Tú eres su representante. Es lo que me está diciendo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¡Qué privilegio! Para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué soy yo ahora? Soy muy, muy especial. Debo de vivir a la altura. Y sigue diciendo, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy. Eso dice en el versículo 11. Y el versículo 12 dice, por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. 3 cosas debemos hacer. Debemos oír los decretos, saberlos, haberlos guardado y puesto por obra. No basta decir soy cristiano, soy adventista, porque voy a la iglesia. No basta. Debo de guardar los principios que están en la palabra de Dios, y para guardarlos debo de conocerlos y debo de ponerlos por obra. Entonces dice, ¿qué dice ahí? Jehová tu Dios guardará contigo el pacto. Él cumplirá su palabra. Pero si yo no hago lo que debo de hacer, aunque el Señor quiera, no podrá llevarme a la Canaán celestial. El pacto de Dios con Abraham, ahí lo dice, el pacto de Dios con Abraham y sus descendientes tenía un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito específico? Fueron llamados, creados
y comisionados para ser agentes de la misión de Dios. Ahora, para nosotros, ¿por qué Dios nos sacó de las tinieblas, de ese mundo de pecado, de vicios, de maldad, y nos ha hecho miembros de una iglesia adventista? ¿Cuál fue el propósito? Para que seamos sus agentes. Él nos ha comisionado para ser sus agentes de la misión, canales de bendiciones para las naciones, canales de bendición para el cantoncito donde vives, el vecindario donde estás, para tu familia. Sin embargo, fueron elegidos dentro de una relación de pacto con Dios, basada en una condicionalidad implícita de fe y obediencia. Si yo no cumplo esa parte, Dios tampoco. Es una relación de pacto. Él me dice: te llamo, te escojo para esto, pero debes ser un canal de bendición. Debes de vivir ahora para mí, ser santo, apartado de las cosas del mundo. Este proceso de atraer a las naciones circundantes hacia Israel fue la estrategia misionera de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios llamó a Abraham y le prometió que haría de él una nación grande? Abraham, que se conoce como el padre de la fe, que obedecía, amaba, servía a su Dios, esperaba que todos siguieran el mismo ejemplo. Muchos lo siguieron, pero la gran mayoría no. Y hoy en día estamos en la misma situación. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Que había sido llamado a ser los canales de bendición, que se reflejara el carácter del verdadero Dios. Pero el pueblo empezó a adorar a los dioses de las ciudades circundantes. El propósito de Dios se diluyó, porque sus canales, sus discípulos, su pueblo, en vez de ser un canal de bendición, llegó a ser un canal donde la maldición es lo que reflejaban. Ahora la iglesia adventista, ¿cuál fue el propósito por el cual la levantó en el tiempo del fin? Y muchos decimos, bueno, somos la iglesia profética, somos la iglesia que Dios levantó en el tiempo del fin para que seamos los que llevemos al mundo las buenas nuevas. Somos los depositarios de su santa ley en el tiempo del fin, porque se había olvidado, y todo eso es cierto. Pero, ¿qué ha pasado contigo y conmigo? ¿Somos esos canales?
¿O nos hemos acomodado al mundo? Sigue diciéndonos la lección. En el Nuevo Testamento, la misión de Dios continúa. El Señor y Salvador resucitado lanza ahora una renovada estrategia misionera que se encuentra en Mateo 28 del 18 al 20, que ya viéramos un poquito de eso la lección anterior, en la que los discípulos de Cristo que constituyen la iglesia salen a la misión por todo el mundo, en lugar de que, como ocurría en el antiguo Israel, el mundo fuera ellos. Ahora somos nosotros los que tenemos que ir y llevar esta misión. Ahora, esta misión, dice, no se originó con la iglesia. Al contrario, la iglesia existe porque Dios todavía tiene una misión que cumplir y está utilizando a su iglesia para llevarla a cabo. Qué privilegio, hermano, hermana, que usted y yo hayamos sido elegidos para ser instrumentos en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo, para llevar este mensaje de salvación. Sin embargo, cabe una pregunta. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Esa es la pregunta. Es la misma que la de aquel que llamó a la iglesia a la existencia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión de Cristo, la del Hijo de Dios. Es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré huérfanos. Quede el Espíritu Santo con ustedes para que continúen con la misión. Para cuando yo regrese, me llevaré a todos los que me esperan. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está haciendo un trabajo allá en el santuario celestial. Pero yo debo de estar aquí también, con la misión, y trabajar llevando las buenas nuevas de salvación a aquellos que están esclavizados por Satanás. Aunque ninguno de nosotros en la iglesia puede salvar a nadie, sí podemos y debemos llevar a otros al único que puede salvar, y ese es Jesucristo. Nos convertimos en ayos, nos convertimos en guías para aquella persona que necesita, que reconoce que necesita a Cristo. Llegamos guiados por el Espíritu Santo para llevar a esta persona al que le puede perdonar, salvar, a Cristo Jesús. La misión de la iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. ¿Cuál es la misión mía? ¿Cuál es tu misión que Cristo te ha dado? Consiste en salvar a los pecadores que perecen. Pero ¿cómo yo los puedo salvar? Llevándolos a Cristo. Así como a usted y a mí nos llevaron otras personas a conocer a Jesús y aceptarle. Ese es nuestro trabajo. Llevarlos a Cristo.
darles amor. Dice, la misión de la Iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. ¡Qué privilegio! Pero también, ¡qué tremenda responsabilidad! Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo. Como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres. En el llamamiento dirigido a Abraham, el Señor había dicho, bendecirte he y será bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La misma enseñanza fue repetida por los profetas. Eso está en el Deseo de toda la gente, página 27. Vosotros sois la luz del mundo, declara Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Léalo. Eso está en Mateo capítulo 5, 14 y 16. En estos últimos días, la obra de Dios en la tierra ha de reflejar la luz que trajo Cristo al mundo. Esta luz ha de disipar las densas tinieblas de los siglos. Hombres y mujeres que están en las tinieblas del paganismo deben ser alcanzados por quienes estaban antes en una condición similar de ignorancia, pero que recibieron el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Estas naciones paganas aceptarán ávidamente la instrucción que se les ha de dar en el conocimiento de Dios. Muy preciosa es para Dios su obra en la tierra. Cristo y los ángeles celestiales están velando sobre ella en todo momento. A medida que nos acerquemos a la venida de Cristo, más obra misionera debemos hacer. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima hasta que la verdad circunde al mundo. Entre los que serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero, exclamando: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí, en nuestro propio país, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso está en Consejos para los Maestros, página 517. Si la Iglesia de Cristo cumpliera el propósito del Señor, se derramaría luz sobre todos los que moran en las tinieblas y en regiones de sombras de muerte. En vez de agruparse y rehuir la responsabilidad y el peso de la cruz, los miembros de la Iglesia deberían dispersarse por todos los países para irradiar la luz de Cristo y trabajar como Él por la salvación de las almas. Así, este Evangelio del Reino sería pronto llevado a todo el mundo. La cruz del Calvario debe levantarse en alto delante de la gente para que absorba sus espíritus y concentre sus pensamientos. Entonces, todas las facultades espirituales se vivificarán con el poder divino que viene directamente de Dios. Se concentrarán entonces las energías en una actividad genuina por el Maestro. Los que obren enviarán al mundo rayos de luz como agentes vivos que iluminen la tierra. Eso está en el discurso maestro de Jesucristo, página 38. Al final de la lección nos dice: la misión es para la Iglesia lo que el aire es para nuestra vida. Es urgente
que me active en la misión de Cristo. Así como el aire es esencial para nuestra vida, la misión de Cristo es esencial para todo cristiano. Sin aire morimos. Sin misión, ¿qué va a pasar? La iglesia muere. Y como yo soy parte de la iglesia, me voy a morir. ¿Qué puedes hacer personalmente para sostener la vida de tu iglesia? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer? Ser un canal de bendición, llevando las buenas nuevas allá al vecino, al familiar, al compañero. Y eso me dará vida a mí primeramente, y llevaré vida a otros. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.